El éxito es la capacidad de materializar la idea, por lo cual la materia está llena de idea. Si nosotros sabemos que en este mundo físico hay átomos y que en el átomo solo el 1% del átomo en realidad es materia. El resto es espacio vacío. Ahora, ¿por qué se ve sólida la materia? Porque tiene, nos dicen, una energía interna que hace que los electrones den vuelta alrededor del núcleo y se vea y se genere este campo de repulsión que hay en los objetos que nos hace parecer que es sólido. ¿Qué hay detrás de todo ese espacio vacío? Hay una idea o hay una energía. ¿Sí? Esto es una mesa porque alguien tuvo la idea de convertir un árbol en mesa. ¿Sí? Y todo el tiempo que la mesa exista, la idea está viva en ella. ¿Cuándo muere la idea? Cuando viene alguien y decide hacer otra cosa. ¿Sí? Cuando una idea superior o superadora interviene otra vez en la materia para hacerla otra cosa. Y esto les va a empezar a dar alguna noción del por qué podés hacer dos objetos iguales, uno a la gente le gusta y a otro no. ¿Por qué no es lo mismo ver la Mona Lisa que ver una reproducción? La intensidad de la idea de la persona que creó eso fortifica el campo magnético de la materia y lo protege. Es decir, y en las formas más tontas, si uno encuentra un canvas que está, ¿cómo se dice? Passepartout. Un cuadro, ¿sí? Pero no, el lienzo. Si uno encuentra un lienzo que tiene un par de mamarrachos, unas rayas, ¿sí? Que no se ve como una obra, es simplemente, está sucio. No te da ningún pudor pasarle fijador y hacer una pintura encima. Ahora, ves un cuadro y es difícil ir en contra de una obra que ya está hecha y pintarla encima. Es decir, cambiar la manifestación de la idea, tapar esa idea y poner algo más. Y uno puede decir, no, bueno, es cultural, es por respeto, pero la verdad es que si odias el cuadro y no te gusta, no tenés ningún problema en agarrar pintura blanca, pasarla encima y hacer otra cosa. ¿Sí? Según la energía del pintor o del artista, se termina generando en una manifestación de materia que, si prestamos atención, aquel que va a tratar de modificarla le teme. Le produce, hay un respeto, hay una energía en ese cuadro que no te deja, no sé, apoyarlo en el piso como apoyarías cualquier otra cosa. ¿Y cuál es la diferencia entre ese cuadro y, no sé, una hoja? Es todo materia, es todo átomos, es todo lo mismo. Bueno, pero hay toda una creación plasmada en el cuadro que tal vez no la hay en algo que se hace en serie. Ahora les voy a pedir que me digan honestamente si sienten, levanten la mano, si sienten que son personas exitosas. Ok, solo para que sepan los que están acá enfrente, solo el 10%, a lo mejor 15% de la gente levantó la mano. Levanten la mano ahora aquellos que sepan o sientan que por lo menos en algún área de su vida son exitosos. No somos tan tontos. ¿Sí? En algo, para algo somos buenos. ¿Sí? Y yo lo que les voy a pedir que hagan a través de este taller esta noche es que traten de mantener en su mente como si fuera que tienen dos pantallas. Una pantalla la vamos a ocupar
con ese área de su vida en donde son exitosos, para que puedan ver la similitud que hay, el proceso que hay en ese éxito comparado con lo que van a escuchar esta noche. Y del otro lado, les voy a pedir que pongan una imagen que la van a desarrollar ahora. Yo les voy a dar 1 minuto para que ustedes elijan un área de su vida, y es a propósito que es 1 minuto. Traten de, durante todo el minuto, de pensar, cuando yo les diga, elijan un área de su vida que no es exitosa, donde les gustaría una salida, un cambio. Y lo que quiero que hagan es que piensen cómo sería su vida, ese área de su vida, si fueran exitosos, empezando ahora. Todas las imágenes que se le vengan, traten de, pero agoten el minuto. Reloj. Muy bien. ¿Pudieron pensar durante todo 1 minuto, ver imágenes de cómo sería ese éxito? ¿Todos? ¿Alguien no pudo? Ok, hay unos cuantos que no. Okay. Y les voy a pedir que traten de sostener durante esta noche esas imágenes, porque quiero que sepan que si lo pudieron pensar, lo pueden crear. ¿Sí? Y lo que vamos a ver ahora es cómo. Lo más polémico que tiene este curso, este taller, es la publicidad. Nunca antes nos han escrito tantas barbaridades, ¿sí?, como por esta publicidad. En realidad, si ustedes la vieron en Facebook, no tiene esto de aquí abajo escrito, solo dice los secretos místicos del éxito y aparecen estas 4 caras. ¿Sí? 2 de ellos son 2 personas sumamente admirables por su carácter como personas y fueron extremadamente exitosos en su área de desarrollo, en lo humanista y en la ciencia. Los otros 2 son 2 personas que, a pesar de que es maravilloso lo que crearon, la mayoría de la gente que entró en contacto con ellos los considera personas despreciables. ¿Sí? Sin embargo, estos 2 señores fueron tan exitosos como aquellos otros 2. Volvamos a donde estábamos. Y todos estos personajes, al igual que la idea de pararte para ir a la nevera a buscar algo de comer, siempre lo que un ser humano termina manifestando y concretando y realizando en su vida empieza por una idea. ¿Sí? Algunos roban una idea, ¿sí?, pero de cualquier manera siempre empieza por una idea. Y la pregunta es, ¿de dónde vienen las ideas? Porque sepan que según este ancestral conocimiento de la Kabbalah, los seres humanos son incapaces la mente humana es incapaz de generar una idea. Y estoy hablando de ideas y no de pensamiento. ¿Sí? La mente humana es capaz de pensar y de intelectualizar una idea, pero no es capaz de generar una idea. Nadie dice, pensé una idea. La gente dice, se me ocurrió una idea, o por fin me vino una idea. Y no es a voluntad tuya. Podés estar horas, te plantean un problema,
y te pones a pensar, y no porque te hayas puesto a pensar va a llegar la idea. Y vas a apelar a la experiencia y a lo que ya hiciste en el pasado, pero una idea brillante no es algo que el ser humano controla, es algo que sucede. ¿De dónde vienen las ideas? Solo existen dos fuentes. Solo dos. Y por eso es tan fácil para la gente. Van a ver que esto que vamos a escuchar esta noche es mucho más fácil de entender para la gente que tiene un perfil científico o sobre todo si son ingenieros versus alguien que tenga mucho recorrido espiritual. Porque la Kabbalah tiene un approach, una aproximación muy distinta a lo que es el desarrollo espiritual de lo que estamos acostumbrados del Lejano Oriente. Dos lugares. El primero, Atzilut, ya les voy a decir qué quiere decir. El segundo, el cuerpo. ¿De dónde surge la idea de ir a comer? De una carencia del cuerpo. El cuerpo te está pidiendo, siente una necesidad y de golpe, sin mayor proceso mental, te estás parando a ir a buscar lo que sea que el cuerpo quiere. ¿Sí? Te inyecta en tu pensamiento la idea de que necesita comida y ahí vas. ¿Sí? O que necesita sexo, o que necesita diversión, con lo que la palabra diversión quiere decir, ¿sí? Sacarte de un propósito. ¿Sí? No sé si saben que la palabra diversión es un término militar que se utiliza para divert, ¿cómo se dice? Distraer la atención. ¿Sí? Entonces, el cuerpo pide y los hombres actúan. Pero entre el pedido del cuerpo y el actuar hay todo un proceso. ¿Sí? Porque mientras estás yendo a la heladera estás pensando qué vas a comer, y qué compraste, y qué hay, y qué te da ganas de comer, qué te va a dar más placer. Y la suma de las carencias de todos los seres humanos terminan generando esto que se conoce como consciente colectivo. Te vienen y te venden la idea de que hay inseguridad. Entonces, todos sentimos miedo. Y cuando sentimos miedo, compramos o pretendemos comprar seguridad. ¿Sí? Por eso a la inseguridad nos la regalan. ¿Sí? Y esto nos lleva a tal vez uno de los puntos más críticos respecto a entender que desde este momento en adelante, por una sola decisión, ustedes pueden ser personas completamente distintas y nuevas.